Hoy una reunión de alto voltaje en la Corte, en el cuarto piso. ¿Ahí fue la reunión? Sí, exactamente. Después de 8 meses, Martín Soria decidió visitar a los miembros de la Corte. La reunión no habría salido muy bien para el ministro de Justicia. Acá tenés la reunión, por supuesto fue recibida por el presidente de la Corte, Rosati, y ahí vemos al resto de los integrantes. No hay ni uno que sonría. No, y te diría que esta fue la imagen... Lorenzetti un poquito. Ahí un poquitín, ahí tenés Lorenzetti, ¿no? Es el más contento. De Gioconda la sonrisa. Sí, yo te diría que esta es la imagen que predominó en la reunión, cuyos indicios podemos reconocer a la salida de la reunión. Cuando vos te reunís con alguien y llegás a un acuerdo o las pretensiones de la reunión complacen a las partes, no salís a criticar. No salís a criticar. Claro. Ahora, recordemos a qué se reunían, Hugo. Bueno, es importante. ¿Para qué era la reunión? Esto es clave. Nosotros tenemos que explicar rápidamente, o por lo menos en una síntesis lo más clara posible, qué significa el Consejo de la Magistratura para un sistema democrático. Recordemos que es el organismo que nace en la reforma del 94 y que nada menos tiene la elección de los jueces federales, la sanción de los jueces federales, y ese ente que justamente viene a modernizar la justicia tuvo muchas demoras. Uno de los momentos clave fue en el 2006, cuando Cristina Fernández logra modificar de 20 a 13 la cantidad de miembros. Muchos entienden para que el organismo siga teniendo una predominancia política, es decir, que los integrantes puedan tener una predominancia política y de esa manera, en vez de funcionar el Consejo de la Magistratura como un ente para mejorar a la justicia, finalmente sea una caja de obediencia para la política. Claro, porque tiene un cupo que son jueces, otro cupo que son legisladores, ahí es donde entra la oposición, también tiene su representación. Académicos. Y ahora le quieren sumar, ¿no? Los académicos y representantes así del sistema jurídico. Totalmente. Ni siquiera en el gobierno de Macri, que muchos dicen hubo un avance, había un proyecto que tampoco fue aprobado por la Corte, tenía tampoco una predominancia, aunque era menos político, una predominancia de los sectores independientes, de los sectores técnicos. Hay un dato de fondo. La Corte, con Rosati a la cabeza, puede significar un avance en lo técnico y no en lo político. Esto es lo que dicen las fuentes allegadas a la Corte. Ahora, mirá cómo funciona el Consejo de la Magistratura hoy, que para muchos no determina ni una buena elección de los jueces. Entre paréntesis van a tratar en estos días lo de Brugli Bertuzzi, el concurso, de manera apresurada para entender esto, y cómo también fue seleccionado Boico en un armado para muchos políticos, un hombre más ligado al kirchnerismo. Pero fíjate, estos 7 políticos que conforman hoy el Consejo de la Magistratura son todas personas, 6 legisladores y un representante del Poder Ejecutivo, muy permeables a lo político, son de algún modo obedientes, para decirlo así, en grandes rasgos, ¿no? En un pantallazo, en pinceladas, muy obedientes a el funcionamiento de la política. Hay 3 jueces, incluido el presidente de la Corte, hay 2 abogados y un académico. Fíjate que esto que conformaría o representaría a la sociedad civil tiene muy poco espacio en el lugar, insisto, fundamental para la elección, la sanción y el funcionamiento de la justicia. Esto es como funciona hoy, Atensao, porque esto es lo que pasaba antes. Claro. Y hay 2 hipótesis o 2 ideas de lo que puede pasar con la Corte. Dicen que el 16. El día clave sería el 16. La semana que viene, la Corte tendría un fallo. Por un lado, o restituye el Consejo de la Magistratura a 20 miembros, lo que pasaba antes del 2006, o le pide al Congreso una nueva ley para una nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Parece... ¿Por qué eso? ¿Por qué hay que cambiarlo, Hugo? ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque claramente no funciona el Consejo. Y no funciona ni como fue presentado por Cristina Fernández, ni como quiso hacer el macrismo, y tardó mucho la Corte en tomar una decisión. Por eso, las fuentes y algunos mal pensados dicen, Soria, que fue a decir hay un nuevo proyecto que no modifica mucho el que está, algo lo modifica, pero no del todo. Claro, lo quieren llevar de 13 a 17. A 17. Con una idea de... con cupo femenino. Dale un segundo que está hablando Dalbón. Bien, ahí lo escuchábamos a Gregorio Dalbón, se quebró cuando hablaba del primer mensaje de los chicos hacia sus padres, diciendo le pegaron un tiro a mi amigo. Y
aprovechó también la oportunidad para seguir politizando el tema, hablando del Consejo de la Magistratura. Sí, ahí además ¿no? algo importante que aporta, dice, tuvieron una coartada, ¿no? Hablando justamente del tema del arma, que recién le preguntábamos. Y además acá, ¿no? que tendrían que haber sido incomunicados los policías enseguida, y no fueron incomunicados, no solamente no fueron incomunicados, sino que no fueron detenidos, sino hasta 3 días después, ¿no? Sí, pero es interesante, para muchos Dalbón, que es alguien muy polémico por su defensa y sus declaraciones, en este caso está actuando de manera ecuánime y habló del Consejo de la Magistratura, que es clave de lo que estamos hablando nosotros, porque claramente es el lugar en donde se eligen a los jueces. Por eso creo que lo de Soria, apresurado tal vez a último momento, no previó que en la Corte parece que ya tienen un fallo, insisto, para retomar al Consejo con 20 miembros o para pedirle al Congreso que dicte una ley para un nuevo armado del Consejo de la Magistratura. Este es el nuevo proyecto del gobierno. Fíjate que si no entramos en los detalles, podemos hacerlo, la predominancia igual sigue siendo política. ¿Sabes por qué? Porque los 7 políticos, 6 legisladores y un representante del Poder Ejecutivo, volvamos al anterior, tiene 2 académicos en el proyecto del gobierno, y estos 2 académicos, ¿sabés dónde provienen? De las universidades. ¿Y sabés cuál es la mayoría casi automática en las universidades? Las universidades kirchneristas, las que creó el gobierno kirchnerista. Claro. Entonces dicen, acá casi que ya tienen la mayoría. Por supuesto, hacen falta 2/3 igual para la sanción de los jueces, ¿no? Y el tema del cupo, perdón, el tema del cupo femenino que introduce también como novedad, que tiene que ser, de los 2 académicos, uno tiene que ser mujer, incluso también tiene que haber un cupo femenino entre los legisladores y los jueces. Totalmente. Déjenme darle, a ver si ya lo puedo saludar a Diego Cabot, que está con nosotros. Diego, ¿cómo te va? Y ¿Cómo andan? Le preguntamos, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo veo un proyecto de 17, otro que hay de 13, había de 20. ¿En qué cambia esto? ¿Por qué es importante este tema, Diego? Bueno, claramente es un instrumento absolutamente politizado el Consejo de la Magistratura, que no te olvides que sirve no solamente para remover y poner jueces, sino para ponerles una espada en la cabeza cuando están trabajando, ¿no? No te olvides que muchas veces hay veladas amenazas de mucho de la política contra jueces de que los van a llevar al Consejo de la Magistratura. Entonces, no solamente que son las instancias de sanciones, remociones y también de nombramiento, sino que mucho tiempo, en el durante, digamos, en el mientras que un juez justamente es magistrado, el Consejo de la Magistratura es utilizado muchas veces por la política como para encuadrar conductas, por decirlo de una manera. La verdad es que si fuese un organismo absolutamente independiente que se rigiera con las normas de acuerdo a cómo está hecho, no sería tampoco tan relevante el número. El problema es que es un ariete del poder, ¿no? De quien está en el poder. Justamente para lo que te decía, como para tratar de influenciar de manera directa o indirecta sobre las decisiones de muchos jueces. ¿Y cómo sigue, Hugo, entonces esto? ¿Cómo termina? Mira, por eso te decía, creo que la visita de Soria no es ingenua. Intentó ver si en la Corte encontraba alguna predisposición para el nuevo proyecto del gobierno. Me parece que se acuerdan tarde, insisto, no es que tengamos la información asegurada, pero sí me parece que las declaraciones de Soria a la salida indican que la Corte ya tiene una decisión tomada que va desde el 2006 hasta hoy. Fíjate el tiempo que se tomó la Corte, en la que los plazos y las formalidades son absolutamente determinantes. Yo creo que la Corte la semana que viene va a tener una decisión. Me parece que en este sentido el gobierno no tiene espacio. Por eso recibió la crítica que va desde el caso Maldonado, el caso Blaquier y otros hechos, porque dice que la Corte además es una Corte muy política, politizada y que demora en sus trámites.